nuestro conocimiento no funciona como una especie de pirámide en la que tenemos evidencias primeras, sino más bien como una red de creencias que nos dan un criterio racional sobre cómo funciona el mundo o una parte cognoscitiva del mundo que estemos analizando en particular. La epistemología es una especie de quietismo sobre el conocimiento. Si el quietismo es tener una posición pasiva y reflexiva, en términos, podríamos decir, religiosos, la epistemología es un quietismo, una pasividad sobre la actividad del conocimiento. O por decirlo en términos sencillos, lo que hacemos es dar un paso atrás y preguntarnos cómo conoce el conocimiento. Ser pasivos ante el conocimiento activo simplemente para ver cómo funcionamos. El fundacionismo es la perspectiva más clásica y coloquial sobre cómo funciona nuestro conocimiento. Y la idea básica es que debe haber una serie de creencias sobre evidencias que funciona, nunca mejor dicho, como fundamento de verdad. Es decir, me gusta decirlo como dice Ernesto Sosa, un gran epistemólogo brasileño, que el fundacionismo lo que hace es señalar la base de la pirámide de nuestras creencias, las creencias básicas sobre las que en teoría se va posicionando por encima en estratos superiores, pues conocimientos de segundo orden. El coherentismo, bueno, podríamos rastrearlo, es una perspectiva mucho más contemporánea que creo que podríamos rastrearla desde el siglo XIX con Hegel, pero bueno, tiene más auge en la perspectiva contemporánea del siglo XX. Y básicamente la idea del coherentismo es que no tenemos como tal un acceso a verdades primeras incondicionadas, a evidencias primeras que estén no sujetas a teorización. ¿Esto qué significa para el coherentismo? Que absolutamente nuestro conocimiento no funciona como una especie de pirámide en la que tenemos evidencias primeras, sino más bien como una red de creencias que nos dan un criterio racional sobre cómo funciona el mundo o una parte cognoscitiva del mundo que estemos analizando en particular. Sí, bueno, la idea de mejor o peor en epistemología o en filosofía en general no funciona mucho. Yo creo que eso sería como preguntarse qué deporte es mejor, si el fútbol o el baloncesto o el tenis de mesa. No creo que funcione así. La epistemología como tal es una disciplina asistemática, es decir, no es que tengamos, por así decirlo, un único problema al que atendemos. Más bien el problema del conocimiento va moldeándose según la clase de preguntas que hagamos. Seguramente todos mantenemos a la vez posturas sustantivamente fundacionistas o fundamentistas y perspectivas coherentistas. Depende del problema al que estemos atacando. Si, por ejemplo, vamos a hacer una tesis, si vamos a escribir sobre alguna parte de la realidad o teoría, lo que vamos a hacer va a ser señalar las partes iniciales con las que fundamentamos ese conocimiento. Entonces, voilà, ahí podemos decir que somos fundamentistas. Pero, sin embargo, si nos ponemos a justificar cómo es que creemos lo que creemos sobre verdades fundamentales, automáticamente nos vamos a dar cuenta de que esas verdades fundamentales se retrotraen a otras verdades que consideramos fundamentales. Y de repente ya nos damos cuenta que lo que tenemos es un criterio sobre cómo producimos verdad más que una especie de base sobre lo auténticamente verdadero. La epistemología está muy vinculada a lo que desde el ámbito civil llamaríamos filosofía en general, más allá de la ética. Epistemología y metafísica o ontología son tres ramas totalmente unidas. Porque fíjense, si una teoría sobre la metafísica podemos decir a grandes rasgos que es una teoría sobre los fundamentos de cómo se estructura la realidad,
tendremos que preguntarnos automáticamente si es que nosotros podemos conocer los fundamentos verdaderos de la realidad o hay algo más allá. Si nosotros decimos que podemos conocer una perspectiva sobre el todo, nuestra epistemología ya va a ser metafísica. Si nosotros decimos que más allá de lo que conozcamos siempre va a haber algo, nuestra perspectiva no solamente es metafísica o incluso teológica, sino que también es epistemológica sobre la falibilidad del ser humano. Entonces, epistemología, metafísica, son formas de llamar a lo que coloquialmente siempre se ha llamado filosofía, que es básicamente cómo produce sentido o significación la realidad y cómo nosotros podemos conocer esa significación. Más allá de autores, porque sería tanto como recomendar veintitantos siglos de filosofía, creo que podemos hacernos preguntas radicales desde cero y ver cómo nuestro pensamiento empieza a funcionar. Son preguntas que incluso creo que muchos nos podemos hacer de pequeños, como por ejemplo, ¿cómo sé que esto que estoy experimentando, esta conversación ahora, es realidad y no es un sueño? Hacerte esa clase de preguntas es tanto como preguntarte si tu contenido de la experiencia es existente o simplemente una ilusión. Buena parte de la filosofía o de la filosofía contemporánea empezó asumiendo esa posición problemática con respecto no solamente a mi conocimiento, sino al conocimiento en absoluto, por entero, de la realidad. Entonces, empezar a hacer epistemología es tan sencillo como preguntarse cómo sé que esto que estoy viviendo no es un sueño. Por supuesto, hay autores ahí fundamentales. Uno podría ser Descartes, por ejemplo. Otra gran pregunta de la epistemología podría ser ¿cómo sé yo que el mundo no se va a acabar mañana? Puede que haya una partícula oscura en el universo no encontrada que haga que todo implosione mañana. ¿Cómo sé yo que eso no va a ocurrir? Eso da lugar también a otros posicionamientos epistemológicos y en parte fue una de las preguntas que se hizo Hume.